entre los pelirrojos y la violencia se remonta a las antiguas sociedades griegas y romanas, donde grupos como los escitas y los tracios, conocidos por tener un número significativo de pelirrojos, eran representados como bárbaros agresivos. Durante la Edad Media, el cabello rojo a veces se asociaba con actos inmorales. En la época de la Inquisición española, incluso se usaba el cabello rojo para identificar a los judíos. Esto ayuda a explicar por qué personajes supuestamente traicioneros como María Magdalena o Judas Iscariote se identificaban como judíos dentro de la tradición cristiana porque fueron representados con cabello rojo en ciertas obras de arte de la época. Según algunas fuentes, el cabello rojo se usó como justificación para atacar a supuestas brujas durante las cacerías de brujas europeas de los siglos XVI y XVII. Apodados los unicornios del mundo humano, los pelirrojos son en realidad el resultado de una mutación genética. Algunos científicos creen que se originó en las estepas de Asia Central cuando los humanos se adaptaron a la poca luz solar, desarrollando piel pálida y cabello claro, incluso el cabello rojo en el proceso. Esta mutación les permitió absorber la luz ultravioleta adicional necesaria para sintetizar la vitamina D de manera más eficiente. Llevado como genes recesivos, el cabello rojo puede aparecer en individuos de todo el mundo a través de rasgos latentes que se transmiten de generación en generación. Las estimaciones modernas sostienen que los pelirrojos representan solo el 2% de la población mundial y esta rareza ha alimentado la curiosidad durante siglos, una marca ineludible de alteridad. El cabello rojo a menudo se ha relacionado con rasgos negativos como la impulsividad, el mal temperamento y la promiscuidad. Incluso en la naturaleza, el color rojo está cargado de significado simbólico como una advertencia de una amenaza potencial o como una forma también de atraer parejas durante el tiempo de preparación reproductiva. Pero, ¿de dónde podrían venir los rasgos genéticos del cabello pelirrojo? ¿Es acaso una herencia neandertal? Según José Manuel Neves Madrid, hace cerca de 40.000 años, cuando los primeros miembros de nuestra especie Homo sapiens llegaron a Europa, se encontraron con que el viejo continente estaba poblado por otra clase humana diferente, los hombres de Neandertal. Llevaban allí casi medio millón de años, eran más corpulentos y achaparrados, su frente era huidiza, carecían de mentón, estaban mejor adaptados que nosotros a los fríos inviernos europeos, tenían la tez clara y según el trabajo que hoy publica en la revista Science el paleogenetista Carles Lalueza y el paleontólogo Antonio Rosas, algunos eran rubios o pelirrojos. Los investigadores de la Universidad de Barcelona, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, han podido llegar a la extraordinaria conclusión tras haber aislado y secuenciado un fragmento de gen MCR1 de un hueso de Neandertal de 43.000 años de antigüedad, procedente del yacimiento asturiano de El Sidrón. Este gen es precisamente el encargado de regular la pigmentación en los vertebrados, incluso los seres humanos. Desde hace 4 años, este grupo de investigadores españoles, en colaboración con el Instituto Max Planck, está cosechando éxitos en una labor en la que otros han fracasado: extraer material genético viable de los restos fósiles de neandertales. El objetivo final es obtener el genoma completo de esta especie humana que antes de desaparecer convivió con la nuestra durante más de 10.000 años. El descubrimiento se resume en el hecho de que queda demostrado que entre los neandertales, igual que sucede entre los Homo sapiens, había individuos pelirrojos y con pieles claras. Ambos tenemos individuos pelirrojos. Se trata de un caso de evolución paralela. Quiere decir que también existían sapiens rubios y pelirrojos. Sin embargo, existen dos posibles interpretaciones para explicar este hecho. La primera parte de la base de que las poblaciones tropicales necesitan melanina en su piel para protegerse del sol. Por eso, la ciencia explica esta característica de la siguiente forma: todos nuestros antepasados que proceden de África eran de coloración oscura, pero al abandonar el continente negro, la melanina dejó de ser necesaria y la evolución permitió mutaciones de individuos con piel clara. La segunda explicación parte del supuesto de que en las zonas frías del norte, la piel clara es importante para favorecer
la síntesis de la vitamina D, que es necesaria para el crecimiento y que evita el raquitismo. Al haber menos sol, estas poblaciones necesitan quitarse la coraza de melanina para aprovechar al máximo la luz solar. Los resultados se contrastaron con muestras de otro neandertal de hace 50.000 años de la cueva italiana de Monte Lessini en Verona, que también resultó llevar la misma mutación en el MCR1, es decir, que también era pelirrojo. El hombre de Cro-Magnon es considerado como uno de los primeros europeos modernos sapiens. Muestran características que se asocian con la población europea actual. Su análisis genético indica una mezcla de características físicas y genéticas que se consideran ancestros de los europeos modernos. El nombre de cada especie identifica el lugar en el cual se encontraron los restos. El Cro-Magnon fue encontrado en una cueva en Francia, mientras que los neandertales fueron encontrados en un valle en una región de Alemania. Estos datos son importantes a la hora de datar la fecha de los restos y hacer interpretaciones a la hora de asociarlos con las prácticas que supuestamente hicieron cuando vivieron. Estos humanos coexistieron con los neandertales por un tiempo y eventualmente los reemplazaron. Sus características y habilidades como el arte rupestre y la fabricación de herramientas avanzadas los distinguen en el registro arqueológico. Otros estudios arrojan diferencias entre ambas especies, datando el Cro-Magnon en la época del Homo erectus, entre los 2 millones de años a 110.000 años de antigüedad, es decir, apenas el hombre estaba enderezando su columna vertebral, y hay algunas incidencias de esto en la mandíbula y la formación del cráneo. Recordemos que el Homo erectus fue una de las primeras especies de homínidos en mostrar características anatómicas y comportamentales modernas, como el uso de herramientas de piedra y la capacidad de controlar el fuego. Fue también una de las primeras especies en migrar fuera de África, estableciéndose en Asia y Europa. Por otro lado, el neandertal, que data de una época más reciente y contemporánea al Homo sapiens, tenía una columna vertebral más recta, un cráneo más grande y sus prácticas rituales podrían haber sido más avanzadas, dado que en los lugares donde fueron encontrados sus restos se ha podido observar que hacían funerales, algo que es asociado con la espiritualidad, lo que demuestra que hay un grado mayor de complejidad mental. Los neandertales tenían una cultura compleja con prácticas como el uso de herramientas avanzadas, el control del fuego, el enterramiento de los muertos y posiblemente el arte. El Homo neanderthalensis, comúnmente conocido como Neandertal, fue una especie de homínido que habitó Europa y parte de Asia Occidental, como hemos visto. La fecha aproximada de su aparición se encontraría entre los 400.000 años y se extinguió hace unos 40.000 años. Reiteramos que es aceptada la hipótesis que los neandertales coexistieron con los humanos modernos, Homo sapiens, durante parte de su existencia, y hay evidencia de que ambos grupos se cruzaron. El Homo sapiens, es decir, los humanos anatómicamente modernos, aparecieron en África y luego se dispersaron por todo el mundo hace aproximadamente 300.000 años. Los hombres de Neandertal y los hombres de Cro-Magnon, siendo el Cro-Magnon una de las modalidades de Homo sapiens u hombre anatómicamente moderno, convivieron cerca de unos 10.000 años hace 30.000 años. La genética es clara, hay evidencias de que los Homo sapiens, incluidos los Cro-Magnones, se cruzaron con los neandertales, Homo neanderthalensis. Esto se ha confirmado a través de estudios genéticos que muestran que los humanos modernos no africanos tienen un 1% y un 2% de ADN neandertal. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué encontramos esta mezcla genética en civilizaciones americanas de genética andina, casi en estado puro, específicamente en Ilave, Puno y en zonas de la selva de Paraguay? Estudios genéticos recientes dan cuenta que del 1 al 4% del genoma nuclear de los humanos actuales procede de los neandertales, especie de origen euroasiático que se extinguió hace 40.000 o 50.000 años. Se sabe que neandertales y sapiens, al llegar a Europa, mantuvieron relaciones sexuales y tuvieron descendencia común. Por ello es que hemos heredado genes neandertales. Recientemente, los genetistas han descubierto que los antiguos sudamericanos tienen ascendencia neandertal y denisovana. El análisis de ADN de antiguos habitantes de América del Sur revelan el complejo cruce que los sapiens tuvieron con otros homínidos hace miles de años.
A partir del genoma de homínidos desenterrados en Brasil, un equipo de paleobiólogos ha descubierto que los antiguos sudamericanos tenían ascendencia neandertal y denisovana. Hay todo un océano Pacífico entre Australasia y las Américas, y todavía no sabemos cómo aparecieron estas señales genómicas ancestrales en América Central y del Sur sin dejar rastros en América del Norte. La única posibilidad es que existiera un puente de hielo entre América y Europa, y por qué no contemplar que en América existió también un hombre andino, un Arak, un homínido que surgió, se desarrolló, alcanzó el grado más alto de evolución, resolvió grandes problemas orográficos, construyó los grandes monolitos. América fue la gran capital de la cultura megalítica global a nuestro entender. Recordemos la hipótesis del investigador cusqueño Alfredo Gamarra, quien en su libro Paraguayso desarrolla extensamente esta hipótesis de la aparición del hombre en Ollantaytambo, en la selva de Cusco. En cuanto a evolución, el tema es complejo y todo puede ser posible. Recordemos que los hombres surgidos de África no guardan mucha relación con los neandertales. Son los europeos y americanos los que guardamos una relación más estrecha con estos últimos. Un ejemplo muy interesante de evolución, coexistencia y extinción es el que presenta el Homo heidelbergensis, quien se extinguió hace unos 200.000 años, mientras que sus descendientes, Homo neanderthalensis en Europa y Homo sapiens en Eurasia, continuaron evolucionando. Los neandertales eventualmente se extinguieron hace 40.000 años, mientras que el Homo sapiens sobrevivió y se convirtió en la especie humana dominante en el planeta. Esta relación evolutiva y de convivencia entre heidelbergensis y sus descendientes es un ejemplo clásico de cómo una especie predecesora puede coexistir con su descendiente, pero eventualmente extinguirse mientras la descendiente sobrevive y prospera. Hoy todos somos Homo sapiens sapiens, somos la subespecie moderna de Homo sapiens. La adición de sapiens duplicado enfatiza nuestra condición actual como seres humanos anatómicamente modernos, en contraste con otras formas más arcaicas de Homo sapiens que pueden haber existido en el pasado, como los hombres de Neandertal y otras poblaciones de humanos arcaicos. Reiteramos, el camino hacia el hombre viene de muchas corrientes, y nosotros pensamos que hay grandes posibilidades que otros sapiens hayan llegado a la cúspide del conocimiento, igual o más que nosotros, y que hayan desaparecido en este largo camino, ya sea por algún cataclismo o por su propia mano, o a lo mejor por alguna enfermedad o decadencia genética. Como un ejemplo de esta idea son las hipótesis censuradas en Europa que hablan de que Stonehenge pudo haber sido construida por hombres de Cromañón. Entonces, ¿qué tan antiguo podría ser este megalito? ¿Y cómo es posible que hombres muy primitivos hayan podido dominar técnicas tan depuradas?